Primero, los samaritanos, astutamente, quisieron unirse a ellos en la obra para desestabilizar. Como la propuesta de asociación fue rechazada, los samaritanos, en una segunda etapa, comenzaron a amenazarlo. Entonces, los samaritanos escribieron al rey Artajerjes acusando a los judíos de conspiración contra el reino medo-persa. Ante esta nefasta persecución, la obra del templo fue paralizada por cerca de 20 años. En ese período, el pueblo relajó su celo por la casa de Dios y comenzó a volcarse a sus propios negocios, construyendo y embelleciendo sus propias casas en detrimento de la casa de Dios, que estaba en ruinas. En esa época, Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías para llamar al pueblo al arrepentimiento. El mensaje de estos profetas tuvo un efecto rápido y profundo. El pueblo se arrepintió y volvió con entusiasmo a concluir la reconstrucción del templo. Entonces, hubo un gran despertar espiritual, una restauración en las familias y en el sacerdocio, y un retorno de todo corazón hacia Dios. Cerca de 100 años después, surgió una nueva generación. Aunque el pueblo continuaba yendo al templo y realizando sus sacrificios, ya no honraba más a Dios. Ofrecían a Dios en holocausto animales ciegos, enfermos, y despreciaban la mesa del Señor, considerándola inmunda. Los sacerdotes se corrompieron y dejaron de enseñar la palabra de Dios al pueblo. La familia fue profundamente afectada. Los matrimonios comenzaron a desmoronarse, terminando en divorcio. El pueblo ya no creía más que Dios fuera capaz de juzgarlo, por eso se relajó en la devolución de los diezmos. Aunque continuaban frecuentando el templo, estaban lejos de Dios. En ese tiempo, Dios levantó a Malaquías para llamar al pueblo al arrepentimiento. Así se cerró el Antiguo Testamento, 400 años antes de Cristo. Después del profeta Malaquías, tenemos un largo período de 400 años, llamado período interbíblico o período del silencio profético. En ese tiempo se escribieron los libros históricos religiosos no canónicos, los libros apócrifos. También se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al griego, dando luz a la famosa Septuaginta. El imperio medo-persa cayó en manos del imperio griego. Alejandro Magno, tras conquistar naciones y reinos, murió prematuramente a los 33 años de edad, llorando por no tener más tierras que conquistar. Expandió poderosamente su imperio, diseminando la cultura helénica y el idioma griego, tan útil más tarde para la rápida y sin fronteras divulgación del Evangelio. Con la muerte de Alejandro, el reino cayó en manos de 4 generales. Aquí es importante resaltar el dominio de los Ptolomeos egipcios y de los Seleucidos sirios, que siempre estaban en conflicto. Israel fue, a veces, dominado por uno, a veces por otro. En esa época, Antíoco Epifanio ultrajó a los judíos, sacrificando un cerdo en el altar del templo en Jerusalén, lo que era una abominación para ellos. Este hecho dio inicio a la guerra de los Macabeos, ganada por Judas Macabeo tras mucha sangre derramada. Más tarde, en el año 63 a.C., Pompeyo conquistó Jerusalén y los romanos comenzaron a dominar Israel. Herodes el Grande construyó el puerto de Cesarea, abriendo camino para el comercio internacional y facilitando los viajes de los misioneros por el mundo. Construyó la fortaleza de Masada y muchos palacios y fortalezas. Herodes era un hombre inseguro y violento. El temor de perder el trono lo atormentó durante toda su vida. Se casó 10 veces, tuvo muchos hijos. Cuando se casó con Mariamna, mujer de la nobleza, mandó matar a todos los nobles de su familia por miedo a perder su trono. A petición de su suegra, nombró a Aristóbulo, su sobrino de solo 17 años, como sumo sacerdote de Jerusalén. Más tarde, al ver que éste ganaba la simpatía del pueblo, mandó matarlo. Su suegra, asustada, huyó a Egipto
pero Herodes envió a sus emisarios tras ella para matarla. César Augusto lo llamó a Roma debido a sus atrocidades. Sin embargo, antes de ir, mandó matar a su esposa Mariamna por temor a que ella conspirara contra él en su ausencia. Más tarde, envió a 2 de sus hijos a Roma para estudiar. Su hermana Salomé insinuó que volverían más preparados para asumir el trono. Herodes no dudó. Mandó estrangular a sus 2 hijos. Antes de morir, hizo que su hermana Salomé jurara que mataría al menos a un noble de cada familia de Jerusalén. Tras la muerte de Herodes el Grande, alrededor del año 4 a.C., su reino fue dividido entre 4 de sus hijos. Arquelao, uno de los hijos de Herodes, reinaba sobre Judea, Samaria y Edom. Fue un pésimo rey. Los judíos eventualmente pidieron a los romanos que lo removieran del cargo. Roma, preocupada por los problemas en Judea, instaló allí un procurador o gobernador romano. Así fue como los romanos comenzaron a gobernar directamente Judea, siendo Pilatos el gobernador en ese momento. Esta catastrófica situación estatal y política en la que se encontraba el pueblo elegido de Dios bajo el odioso poder de los herodianos y a merced de la esclavitud del dominio romano, hizo que se manifestara como nunca antes una esperanza política por el Mesías, un grito de liberación y redención de la servidumbre impía. Que Dios les bendiga abundantemente.